Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por separar ese espacio de su tiempo para que hablemos un poquito de cómo medir la perfusión. Vamos a hablar un poquito de gases arteriales y de lactato, pero enfocado a su utilidad en el manejo de la sepsis y de la paciente críticamente enferma. Realmente, ¿por qué nos interesa medir la perfusión? Piensen cuántas pacientes que ustedes ven le han puesto un bolo de líquidos. Es la intervención más frecuente en medicina. Póngale 500 cc de líquido, póngale 200 cc de líquido, un bolo de líquidos. ¿Para qué ponemos un bolo de líquido? Realmente lo ponemos no para que orine o para que se hidrate, lo ponemos para que aumente el gasto cardíaco. Lo que esperamos es que cuando llegue más sangre al corazón, el corazón eyecte más sangre y se perfundan mejor los tejidos. O sea, realmente lo hacemos para mejorar el gasto cardíaco y perfundir mejor los órganos. Pero muchas veces lo ponemos y el corazón no hace eso, el corazón late igual o tiene un volumen eyectado igual, o sea, su gasto cardíaco no aumenta. Y a veces puede empeorar el gasto cardíaco y haber problemas como edema pulmonar. Entonces, es importante preguntarnos cuándo empezar y cuándo parar. O a veces el gasto cardíaco se aumenta, pero la paciente no necesitaba que le aumentáramos el gasto cardíaco porque su perfusión estaba bien. También nos sirve saber la perfusión porque a veces no es suficiente administrar líquidos, o sea, hay que administrar vasoactivos como la norepinefrina y tenemos que saber cuándo iniciar. Y es muy importante saber cómo está la perfusión porque eso nos habla de la gravedad de la paciente. Entonces, recuerden que en nuestros servicios vamos a tener no solo una paciente, sino varios. Y los profesionales de salud son profesionales, personal limitado, no vamos a tener uno por paciente. Entonces, tenemos que saber a qué paciente vamos a atender primero. Y probablemente será primero aquella paciente que tenga su perfusión alterada. Eh, Recuerden que nuestro cuerpo todo el tiempo está en un balance entre el aporte y el consumo. Piensen en esto como un sub y baja de los que se sube uno cuando es niño. Y en condiciones normales el aporte es tan pesado, o sea, es tan grande el aporte, usted tiene tanto aporte de oxígeno que el sub y baja se baja acá y el peso del consumo es bajo, o sea, usted aporta más de lo que necesita y por eso usted aguanta ejercicio, enfermedad crónica y patología aguda, o sea, usted tiene un aporte X y usted puede donar sangre, perder 500 cc de sangre y no pasa nada porque usted tiene un aporte suficiente, pero en condiciones anormales, como por ejemplo en depresión miocárdica, vasoplejía o en hemorragia con disminución del volumen intravascular, su aporte está disminuido. Y cuando usted tiene fiebre, aumento del trabajo respiratorio, un proceso infeccioso localizado, el consumo está aumentado. Entonces, ya sea porque el aporte está disminuido o porque el consumo está aumentado, la balanza se va para el otro lado. Entonces, usted consume más oxígeno del que aporta. ¿Y ahí qué más hacemos para producir energía? Pues con metabolismo anaerobio, como vamos a ver. Entonces, esta curva vamos a entenderla de esta forma. En este eje está el aporte y en este eje de arriba vertical está el consumo. Entonces, este punto donde yo tengo puesto el puntero rojo, supongamos que hay un transporte, o sea, un aporte, una entrega de 20 moléculas de oxígeno y usted está consumiendo 8 moléculas de oxígeno. O sea, usted trabaja con 8, pero su cuerpo le aporta 20, le aporta mucho más de lo que necesita. Entonces, usted va y dona sangre, entonces pierde sangre y su aporte bajó de 20 a 18, pero usted no necesitaba 18, usted solo necesitaba los 8 que estaba consumiendo. Pero resulta que a usted le da una apendicitis y le da peritonitis y está inflamado y está infectado y entonces su aporte baja a 15, pero como usted necesitaba solo 8, su aporte se mantiene, su consumo se mantiene. Pero resulta que se complicó la infección, se demoraron en ponerle antibióticos, se demoraron en operarlo y el aporte va bajando. Hay una depresión miocárdica, el aporte va bajando, pero todos sus órganos van bien porque su consumo va bien, porque usted tenía mucha reserva. Hasta que llega un momento crítico en que el aporte baja tanto que ya no es suficiente para la demanda. Entonces, ¿qué tanto consume su cuerpo? Pues lo que le aportan. Si le aportan, si ya aquí le aportan 8 y usted consume 8 y está bien, pero aquí le aportan 7, pues, ¿cómo va a consumir 8 si apenas le están aportando 7? Y si le aportan 6, pues consume 6. Y así va bajando hasta que el cuerpo se apaga. Entonces, esta se llama la zona dependiente del aporte de oxígeno y esta es la zona independiente. Entonces, independientemente del aporte, si el aporte baja, usted hace metabolismo aeróbico porque no necesita más, porque es suficiente el oxígeno que le llega. Pero acá
como usted se está muriendo, o sea, se están apagando las luces de diferentes órganos, el cuerpo necesita producir energía y hace metabolismo anaeróbico, que ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿en qué momento está la paciente? Esta paciente está aquí, 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 acá, pues no lo podemos saber mirándola y ya vamos a ver para qué vamos a pedir examen. Entonces, ¿cómo se define choque? Choque es el paciente que está hipotenso y que está que se muere. Ese está choqueado, pero el choque empieza mucho antes. Usted puede tener una paciente caminando rosadita y estar choqueada, porque realmente el choque es un estado en el que el aporte de oxígeno es insuficiente para eh, pagar el consumo de oxígeno. Es decir, el aporte no suple la demanda de oxígeno. Entonces, ¿cómo evaluamos si el aporte es suficiente o no para el consumo? Entonces tenemos estas 6 formas. Podemos evaluar si predomina una producción anaeróbica de energía. Podemos evaluar si los tejidos extraen más oxígeno de lo normal. O sea, si los tejidos tienen una infección y eso por allá hay respuesta inflamatoria local y usted necesita oxígeno en los tejidos para combatir esa infección. Entonces los tejidos toman más oxígeno. Puede evaluar si hay producción anaeróbica de CO2. Pues cuando usted consume oxígeno, ¿te acuerdan? En el ciclo de Krebs, usted produce CO2. Entonces yo puedo evaluar si se está produciendo anaeróbicamente CO2. Y eso me significaría que tengo metabolismo anaeróbico y que el aporte de oxígeno es insuficiente para la demanda. Yo puedo evaluar la relación entre el aporte y el consumo, o sea, la curva que estábamos viendo que iba así hasta que bajaba en la zona dependiente. Yo puedo evaluar la microcirculación. Recuerden que la microcirculación, los pequeños capilares se abren o se cierran dependiendo de condiciones como sepsis. Y yo puedo utilizar las variables clínicas, ¿no? Recuerden que a uno le decían que le tocara la rótula a ver si la rótula, la rodilla estaba fría, eso era un signo de gravedad, o la perfusión capilar, a ver si el llenado capilar era inmediato o se demoraba, si eso me sirve o no. Entonces, estas 6 cosas puedo hacer. Vamos a ver. La mayoría de ellos la hago con gases arteriales y venosos y con la medición del lactato. Vamos a ver la primera parte. ¿Será que yo puedo evaluar si hay predominio anaeróbico de producción de energía? Entonces vamos a ver esta gráfica, todos la estudiamos cuando estábamos en la carrera. Esta se llama la glicólisis anaerobia, que es la primera parte de la producción de energía cuando la glucosa se convierte en piruvato. Esto no necesita oxígeno, pero aquí se produce muy poca energía, solo 2 ATP, y se producen 2 moléculas de piruvato que después entran al ciclo de Krebs, y aquí sí, en presencia de oxígeno se produce mucho ATP, 30 ATP, se produce bastante energía, entonces se produce mucha más energía con oxígeno que en la glicólisis anaerobia, donde solo se producen 2 sin oxígeno. En ausencia de oxígeno no se desencadena el ciclo de Krebs, ¿y qué pasa? Se queda este piruvato. Entonces el cuerpo tiene 2 opciones, o me quedo con un poco de piruvato que no me sirven de nada, o deciden pasar piruvato a lactato. ¿Y para qué me sirve pasar eso? Pues yo produzco estas 2 moléculas de NAD que me sirven para coger otra molécula de glucosa y volverla a piruvato. O sea, producir solamente 2 ATP. Entonces el cuerpo dice, pues yo hago lactato, libero esto y produzco otros 2 ATP. No hay forma de que yo compare esos 2 ATP con los 30 ATP del ciclo de Krebs, pero algo es algo si no tengo nada más que hacer. Pero aquí se me va acumulando ácido láctico. Entonces, como ustedes ven, este NAD va a producir más energía y el lactato se acumula. Entonces, cuando hay acumulación de lactato, un lactato de más de 2 milimoles por litro, generalmente, casi siempre, hay excepciones, pero casi siempre, significa que el ciclo de Krebs no está funcionando lo suficiente, que el piruvato está pasando al lactato y que hay metabolismo anaeróbico. Predomina la glicólisis anaerobia. Entonces, significa que el aporte es insuficiente para el consumo, o sea que hay un estado de déficit de oxígeno o de choque. Se necesita sangre arterial. Pero como van a ver cuando veamos la revisión de sepsis, hay una propuesta muy interesante del Grupo de California para evaluar lactato venoso. Entonces se puede hacer medición de ácido láctico en sangre venosa. Bueno, el segundo punto. Bueno, pero antes quiero enfatizar. Tenemos que pedir ácido láctico en toda paciente que sospechemos sepsis. Ácido láctico, marcador de metabolismo anaerobio. Pidamos ácido láctico. También puedo evaluar si los tejidos extraen más oxígeno del usual. Y pensemos aquí. Usted tiene un absceso en el muslo y ese absceso está fuera de control, hay una cantidad de leucocitos que el cuerpo envía ya, una respuesta inflamatoria, se necesita gastar energía, los tejidos están haciendo su mayor esfuerzo, pues necesitan más oxígeno para trabajar en esas condiciones. Entonces extraen más oxígeno del usual. Normalmente extraen 20 moléculas, pero aquí están extrayendo 80 para poder contrarrestar esa infección. Eso me puede significar metabolismo anaerobio. O me puede significar que el aporte
no es suficiente para una demanda aumentada. Vamos a ver, aquí no le tengan miedo a todas estas fórmulas, no hay que aprendérselas. Lo importante es que hay unas fórmulas que podemos utilizar y que nos dicen que el volumen que ingresa al cuerpo de oxígeno es el mismo volumen de oxígeno que sale. O sea, si usted inspira tantas moléculas de oxígeno, usted tendrá que expirar tantas moléculas de CO2. Entonces, el contenido arterial de oxígeno es igual al contenido venoso de oxígeno, porque si no se estaría acumulando el oxígeno en alguna parte. Y vamos a hacer un ejemplo un poquito simplificado. Supongamos que mi corazón bombea sangre saturada 100%. Entonces salen 100 moléculas de oxígeno de mi corazón hacia los tejidos. Y los tejidos, todos los tejidos del cuerpo, el corazón, el cerebro, el intestino, los miembros inferiores, el útero, el bebé, extraen una cantidad X de oxígeno. Digamos que esa cantidad es 25 moléculas de oxígeno, 25% de oxígeno. Si yo envié 100, salió del corazón 100 y los tejidos cogieron 25, ¿cuánto vuelve por el sistema venoso al corazón? Pues volverán 75. Esta es una forma de entender cómo la saturación venosa de oxígeno central es el reflejo de lo que extraen los tejidos en relación con lo que aporta el corazón. Entonces, digamos que en condiciones normales el corazón saca sangre 100%, los tejidos sacan 25% y al corazón vuelve 75%. No es así, pero es para que lo entendamos. ¿Qué pasa en condiciones anormales? Cuando aumenta el consumo de oxígeno. Digamos que el corazón envía 100, los tejidos ya no sacan 25, sino que cogen 35. ¿Y cuánto pasa? 65. Entonces, la cantidad de oxígeno que llega al corazón por el sistema venoso va a ser menor. Y eso puede ser porque los tejidos extraen más o porque el corazón no está mandando suficiente. Es decir, hay un desbalance entre el aporte y la demanda. Entonces, esto es en condiciones normales. En condiciones normales, hay diferentes tasas de extracción de oxígeno. El corazón extrae más, el hígado extrae tanto, el riñón extrae muy poco, el intestino, etcétera. Pero todo se mezcla en la aurícula derecha. Entonces, si usted pone un catéter en la aurícula derecha y saca sangre de la aurícula derecha y mide la saturación normal promedio es 75. 75 es la saturación. O sea, vuelve 75 y digamos que el corazón salió con 100. O sea, los órganos sacaron 25. En condiciones anormales, como esta en sepsis severa, la tasa de extracción es mayor y lo que vuelve al corazón es una saturación menor, porque los tejidos están extrayendo más oxígeno en la periferia. En este caso, la saturación venosa de oxígeno, la saturación venosa mixta de oxígeno fue 61%. No en condiciones normales 75, no 61. O sea, está extrayendo más oxígeno a los tejidos. Yo le pongo líquido, le hago todo lo que tengo que hacer, erradico el foco y después de la resucitación, esta paciente recupera una saturación venosa y vuelve y sube a 71. ¿Qué quiere decir? O que el corazón está aportando más, porque mire, le puse líquidos y el gasto cardíaco subió de 7,5 a 10, entonces el corazón está aportando más y puede que los tejidos sigan extrayendo lo mismo, pero como yo le aporto más, al final queda más. Y me acerco a la normalidad con un 71. Entonces estamos hablando de saturación venosa mixta o saturación venosa central. Entonces, una saturación venosa central de menos de 70 habla de que el aporte es insuficiente para el consumo. O sea, habla de un estado de desbalance entre el aporte y el consumo, o sea, un estado de choque. O sea, que falta reanimación. ¿Qué necesito para calcular esto? Una muestra de sangre venosa central, o sea, tengo que tener un catéter central y ahí hago unos gases venosos. Lo mismo que unos gases arteriales, pero en sangre venosa. Y mido la saturación venosa central. Entonces ya tenemos dos elementos. Me sirve el lactato. Lactato de más de 2 indica metabolismo anaerobio. Saturación venosa central de menos de 70 indica que el aporte es insuficiente para la demanda. La tercera cosa, ¿será que puedo evaluar si el cuerpo está produciendo anaeróbicamente CO2? O sea, si está consumiendo, si está produciendo energía de manera anaeróbica. Al producir esa energía se libera CO2. Ya vamos a ver cómo lo haríamos. Y también es entendiendo esto, que el cuerpo es como una economía energética, y
y las moléculas de CO2 y de oxígeno no desaparecen, ¿sí? Se supone que yo expulso CO2 en la respiración. Este es el alvéolo y esta es una vena que llega al pulmón y esta es una arteria que sale del corazón. Entonces, digamos que el latido cardíaco del corazón sale sangre con 40 milímetros de mercurio de CO2. Esta sangre va, entrega oxígeno, pero también recoge CO2 de los tejidos que están produciendo CO2. Entonces se carga de CO2 y ya no tiene 40, sino que tiene 45. Y llega nuevamente al pulmón y en el pulmón salen 5 milímetros de mercurio de oxígeno, de CO2, perdón, y vuelve y queda con 40. ¿Sí se dan cuenta? 40, recogió en los tejidos 45, dejó 5 en el pulmón y vuelve y queda con 40. ¿Sí? Esto se llama la diferencia veno-arterial de CO2. Diferencia veno-arterial, ¿por qué la diferencia? Del contenido de la vena menos el contenido de la arteria de CO2. Son conceptos muy sencillos, no se tiene que aprender esta fórmula, solamente entenderla. Y recuerden esto que vimos antes, que cuando se producía energía en el ciclo de Krebs, se producía CO2. Así como se gasta oxígeno, se produce CO2 cuando se produce ATP. Ese CO2 y esos hidrogeniones salen los hidrogeniones que se producen en la glicólisis anaerobia, ¿se acuerdan la primera parte que era sin oxígeno? A ver, en la mitocondria se producía el CO2 y ese CO2 pasa, pero si esto está detenido, porque no hay oxígeno, por ejemplo en la sepsis, se detiene esta ciclo de Krebs, pero se sigue produciendo energía por la glicólisis anaerobia. Aquí también se producen hidrogeniones y estos hidrogeniones salen a los tejidos y llegan a los vasos. Y en los vasos el bicarbonato coge estos hidrogeniones y los convierte en agua y en CO2. Entonces se acumula el CO2 en la parte venosa de la circulación. Ese CO2 vuelve al corazón y cuando usted mide la presión de CO2 en la parte venosa, o sea, en la aurícula derecha, va a encontrarlo más alto de lo normal. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Sale del corazón una sangre con una presión de CO2 de 40, los tejidos aportan 5 y vuelve al corazón una sangre con 45. Pero en condiciones anormales, como hay más hidrogeniones y se convierten en CO2 por el metabolismo anaeróbico, la sangre que salió con 40 ya no recoge 5, sino que recoge 4 y vuelve al corazón con 48. Entonces, cuando usted mide la presión venosa central de CO2 es 48 y cuando usted mide una gases arterial, la presión arterial de CO2 es 40 y si usted resta 48 menos 40 le da más de 5. Un valor de más de 5 es marcador por todos esos estudios de que la perfusión está mala, de que hay generación anaeróbica de CO2 y de que puede haber más mortalidad. Entonces, la conclusión es que una diferencia veno-arterial de CO2, le dicen gap de CO2, de más de 6, o de 6 o más, indica un aporte insuficiente para el consumo. ¿Qué necesito para tomar esto? Una sangre arterial, unas gases arteriales tomados de la arteria y una sangre venosa tomada directamente de la aurícula derecha. Entonces ya van 3 cosas, ¿no? Vamos con lactato, que lo podemos hacer en cualquier hospital que tenga una máquina de lactato, se puede hacer en sangre venosa, saturación venosa, presión venosa central de oxígeno y la diferencia veno-arterial de CO2. Vamos a ver la cuarta cosa. Puedo evaluar también la relación entre el consumo y el aporte de oxígeno. Y es parecido a lo anterior. Recuerden que en condiciones normales sale cierta cantidad de hidrogeniones y se convierten en CO2. Entonces, el CO2 tiene una relación con el oxígeno. Y aquí no voy a comparar CO2 venoso con CO2 arterial. Aquí voy a comparar cantidad venosa de CO2 con cantidad venosa de oxígeno. ¿Por qué? ¿De dónde sale el CO2? Pues el CO2 sale de una molécula de oxígeno a la que yo le pongo una molécula de carbono. Entonces no puede haber estequiométricamente más CO2 en condiciones normales que el oxígeno. Es decir, no puede haber más oxígeno más CO2 en la parte venosa que el oxígeno que aporta la arteria en condiciones normales. Sabemos que en los tejidos se produce algo de CO2 en condiciones anaeróbicas, pero eso tiene un límite.
Entonces, si yo tomo una muestra arterial y venosa periférica y hago este cálculo que se llama la relación entre el contenido venoarterial de CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno, y esto me da más de 1, ¿qué quiere decir? Que hay más CO2 que oxígeno, y si hay más CO2 que oxígeno, ¿qué quiere decir? Que se está produciendo CO2 de manera anaerobia. ¿Eso qué significa? Que el aporte de oxígeno es insuficiente para el consumo. ¿Qué necesito para este examen? De nuevo sangre arterial y sangre venosa, o sea, un catéter venoso central. Esto no nos aplica para niveles básicos. Pero al poner arriba y abajo en la fórmula gasto cardíaco, elimino el impacto del gasto cardíaco. También puedo evaluar directamente la microcirculación, ¿no? Todos sabemos que en sepsis hay alteraciones de la microcirculación, hay trombosis de los capilares, etc. Esto solamente se puede hacer de manera experimental y usted pone una cámara bajo la lengua y ver, miren en condiciones normales como fluye, 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 todo fluye, pero miren aquí cómo se ven los eritrocitos detenidos por aquí, miren que aquí no hay como vasos detenidos, ¿sí se dan cuenta? En sepsis esto es lo que pasa, pero esto es solamente experimental. Y llegamos por último a lo más interesante de todo, las variables clínicas. Tocarle la rodilla al paciente a ver si está frío o caliente. Mirar la velocidad con la que mi dedito cuando lo espicho vuelve y se pone rosado. Entonces todo el mundo dirá, no, eso no sirve. Pero lo más interesante de todo es que con investigadores colombianos y latinoamericanos, este estudio salió recientemente, se llama el estudio Andrómeda, y lo que hicieron fue comparar la reanimación guiada por lactato, o sea, en una UCI con todas las de la ley, lactato cada 6 horas, y otros pacientes no les tomaban lactato ni gases, sino que lo que hacían era medirles cada 6 horas si mejoraba o no mejoraba la velocidad de llenado capilar. Miren lo que encontraron de interesante. Bueno, esta es la técnica. No se hace así con el dedo, sino que se pone una laminilla, un portaobjetos de los que utilizan para tomar una citología o en el laboratorio, espichan hasta que el dedo se vea totalmente blanco, lo levantan y recuerden, lo normal es 3 segundos. Si se demora más de 3 segundos en ponerse rosado, 1, 2, 3. Se puso rosado a los 3 segundos. Si se demora más de eso, es anormal. Y uno dirá, no, pero esto tan sencillo que va a ser mejor que el ácido láctico. Y miren los resultados. Ah, bueno, esto era lo que hacían. Cuando había un llenado capilar, en tiempo de llenado capilar anormal o un lactato anormal, hacían más reanimación con líquidos, pero si eso estaba normal, o sea, si el llenado capilar es normal, paraban la reanimación. O sea, si usted encuentra el llenado capilar normal, no necesita poner más líquidos. ¿Y eso será que servía? Pues miren esta curva que muestra cómo la mortalidad fue igual. Aquí no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero ustedes ven que la curva está más alta y acá es mortalidad. O sea, la mortalidad fue un poquito mayor, sin diferencias significativas, en las pacientes que se reanimaron guiadas por lactato y fue menor en las pacientes que se reanimaron guiadas con el llenado capilar. Miren lo interesante. Esto no, tendremos que decir que no hay diferencias. Queda lo mismo usted reanimar con lactato y reanimar con el llenado capilar, pero dense cuenta que no es tan sencillo. O sea, el llenado capilar es que estuvieron encima de la paciente, el médico estuvo acá ratico haciéndole, revisando la diuresis, estuvieron muy pendientes de la paciente, ¿no? Entonces, un llenado capilar de más de 3 segundos, recuerden hacerlo con un portaobjeto hasta que ponga blanco y sueltan y cuentan. Un llenado capilar de más de 3 segundos significa aporte de oxígeno insuficiente para un consumo que puede ser aumentado. ¿Qué se necesita? Ninguna máquina, solo un portaobjetos y un médico y un equipo muy juicioso. En conclusión, ¿qué tenemos para evaluar si el aporte de oxígeno es suficiente para la demanda? Lactato, que puede ser venoso. Saturación venosa de oxígeno, saturación venosa central de oxígeno mayor de 70 es normal y menor de 70 indica aporte insuficiente. Una diferencia venoarterial de CO2, también se llama gap de CO2. Y una relación entre el contenido venoarterial de CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno de más de 1. Estos dos son más complejos, yo sé, pero pues les tengo que comentar. Microcirculación si tienen el aparato, que en ningún lado lo hay. Pero muy importante esto, llenado capilar alterado. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es el mensaje? Pida lactato, que puede ser venoso, y mida el llenado capilar en toda paciente séptica o críticamente enferma y hágalo de manera repetitiva. Esté muy pendiente de la paciente. Aquí no hablamos de los gases arteriales y el exceso de base, que es una cosa que se ha postulado mucho porque es lo más fácil de mirar. El tema es que el exceso de base se afecta por el equilibrio ácido-base. Entonces no me habla tan claramente de perfusión, pero en general,
Cuando a usted le pasan unos gases arteriales, uno quiere irse corriendo porque no sabe cómo mirar. ¿Qué tenemos que mirar? Siempre el lactato, pidamos los gases arteriales con lactato, miremos el lactato de más de 2 y miremos dos cosas en los gases arteriales, la relación entre la presión de oxígeno y el aporte de oxígeno, o sea, la PAF y el índice PF, y el exceso de base. Si el exceso de base es muy negativo, quiere decir que hay falta de base, exceso de ácidos, y con un valor de menos 5, probablemente necesite más reanimación, pero es muy poco específico. Concentrémonos mucho en el lactato y en el llenado capilar. En cualquiera de estas situaciones que están aquí escritas, el aporte de oxígeno es insuficiente para la demanda. Y ahí podemos orientarnos un poquito hacia qué parte de la curva está la paciente, porque las manifestaciones clínicas van a aparecer tardíamente y usted puede encontrar un lactato muy precoz. Vamos a ver este ejemplo, lo vamos a ver también en la charla de sepsis. Miren, esta señora, yo les juro que esto es realidad, la gente no cree, pero esto fue así. Miren, aquí ya tiene su línea arterial, porque pues ya la habíamos abordado, pero esta señora estaba súper tranquila, relajada ahí, 24 años, 30 semanas, embarazo expectante por RPM, asintomática con examen de ese mismo día con 9.900 leucos, PCR de 0,28 y un lactato, un perfil biofísico normal. Pero nos decían, doctor, sigue taquicárdica, ¿qué será que pasa? RPM, riesgo de coriamnionitis, taquicardia, riesgo de sepsis, pues le hicimos un lactato y miren lo que nos dio. 4.9 de lactato. ¿Se acuerdan cuánto era el valor normal? Era 2. Esta señora tiene 4.9, o sea, casi 5. Tiene metabolismo anaerobio y la glicólisis, el piruvato se va para ácido láctico para producir un poquito de energía porque el oxígeno no le permite entrar al ciclo de Krebs. Y miren los gases arteriales como están. Un exceso de base de menos 8,6, o sea, más negativo de menos 5. El pH estaba normal, bueno, todo lo demás, pero si quiero saber, mirar algo rápido, puedo mirar el exceso de base. El bicarbonato, por supuesto, lo tengo que mirar, estaba bajito. Entonces miren el bicarbonato menor de 20, base de exceso menos de menos 5 y un lactato de más de 2. Esta paciente estaba en choque séptico. Su aporte de oxígeno era insuficiente y tenía probablemente una coriamnionitis. Si usted le ve la cara, usted no va a creer, pero si no le toma examen no se va a dar cuenta. Entonces hay que tener un alto requerimiento, hay que tener un requerimiento de un alto nivel de sospecha. Esta es otra paciente muy parecida, miren, carita contenta, tranquilita ahí, 22 años, 32 semanas, RPM manejo expectante, la misma historia, tranquila, exámenes normales, ¿qué? Frecuencia cardíaca más de 110. Vamos a ver que es uno de los parámetros de alarma, más de 110 de frecuencia cardíaca. Le hacemos sus exámenes, miren la taquicardia persistente, 104, 109, bueno, perdón, esto había sido el día anterior. Pero miren el lactato de 5, de valor de 5. ¿Cuánto es lo normal? 2. Lactato de más de 2, hay entrega insuficiente. Miren, los leucos no estaban tan altos, 16.000 leucos, y la PCR 0,19, o sea, los marcadores normales de inflamación normales, pero esta señora tenía un severo compromiso de la oxigenación, de la perfusión, y requería reanimación. Entonces, los hallazgos al examen físico son tardíos. La sepsis en embarazo y el requerimiento de reanimación puede empezar mucho antes de que usted vea a la paciente mal. Entonces, no espere ver pacientes hipotensos y taquipnéicos. Cuando los vea así moteados, está muy grave y probablemente sea muy tarde. En los últimos 20 años, el principal cambio en todas las publicaciones de la campaña de sobrevida de sepsis se basan en la aplicación de los paquetes de intervención, en la identificación temprana y el despliegue de una serie de intervenciones que se ha demostrado que sirven. La definición ha cambiado, ustedes saben, pero ¿de qué me sirve hablar de sepsis, sepsis severa, choque séptico, SOFA, SIRS? Si a todas les voy a poner antibiótico y les voy a hacer lo mismo. Pues no es así, porque usted no tiene una sola paciente. Usted tiene una sala de espera llena de gente por ver, un poco de señoras para llevar a cesárea y un poco de gente para entrar a trabajo de parto. Usted tiene que saber quién está grave para poner la lupa sobre esa paciente y que sus profesionales de enfermería le pongan el antibiótico de inmediato. Y usted le pida los exámenes apropiados. E implante este paquete de intervención o bundle. Apenas llega la paciente y usted, como vamos a ver en la charla de sepsis, sospecha sepsis, mire si está severa y pida los exámenes, pida ayuda en la hora 1 y despliegue las 6 intervenciones de la sepsis, ya las vamos a ver. De la hora 1 a la 3, defina si con los líquidos es suficiente o si tiene que poner vasoactivos, haga seguimiento con lactato o con llenado capilar y después de las 3 horas erradique el foco y repase
que haya hecho todo lo que se necesita. Estos son los 6 de la sepsis, recuerde 6 de la sepsis: oxígeno, toma de cultivos, antibiótico en la primera hora, lactato sérico, bolo de líquidos y medición de diuresis. Nunca debe olvidar los 6 de la sepsis. Bueno, entonces es necesario contar con un alto grado de sospecha para usted diagnosticar la sepsis. Prefiera sobrediagnosticar, no importa. Pida lactato venoso. Si no tiene una línea arterial, no le dé miedo. Sirve, pero pídalo, porque si en su hospital usted nunca pide lactato, pues nunca le van a comprar la máquina que hace el lactato. Y si no tiene nada más, utilice el exceso de base en los gases arteriales como parámetro para orientarse a ver si necesita más reanimación. También puede usar el nivel de bicarbonato. Entonces, un exceso de base de menos de -5 o un lactato de más de 2, póngale cuidado a la paciente. Solicite gases arteriales y lactato. Hago una rápida identificación. Es imposible identificar rápidamente todos los casos si usted no pide paraclínicos. Y gracias a Dios tenemos la evidencia que el llenado capilar es importante para reanimar a estas pacientes. ¿Qué vamos a usar de todo eso que les dije? Que sonaba un poco enredado. Pues use lo que quiera, use lo que en su hospital definan, pero use algún marcador. Si usted se va a ir con el llenado capilar, váyase con el llenado capilar. Si se va a ir con el lactato, váyase con el lactato. Si se va a ir con los gases, váyase con los lactatos. Pero pídalo inmediato y analícelo y repítalo a ver si mejoró. Recuerden que ningún cambio de comportamiento ocurre sin un plan estructurado. Y ese plan estructurado se llama el bóndolo paquete de intervención para sepsis. Lo más importante de todo, organicemos nuestros servicios pensando en las premisas de seguridad del paciente. Si salimos de aquí y mañana vamos a nuestro hospital a hacer turno y todo sigue igual, perdimos el tiempo. Muchas gracias, que estén bien.